más sabe, simbólicamente tan importante poder presentar este libro acá. Así que bueno, gracias por acompañarnos, gracias también a la administración del Palacio de Medina por habernos facilitado la sala. Y bueno, quiero también agradecer a nuestros panelistas, a nuestros comentaristas, Gael Jonas, representante de la Universidad de la Universidad, abogada y política chilena, pues secretaria general y la primera presidenta de Convergencia Social. Carlos Llegó en 2019 y 2020, actualmente diputado por el distrito 3. Bienvenida, muchas gracias. Alicia, voy a... Más fuerte, más fuerte. ¿Se escucha? No se escucha. Ahí se justo viene llegaste en el momento preciso, así que también un problema. Estaba representando durante la bienvenida, así que ahora le presento a Alicia. Es profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Playa Ancha y convencional constituyente del Distrito 6. Bienvenida, Alicia. Qué bueno que llegaste justo. No, perfecto. Tú también dentro de esto. Y a Rodrigo Guerra, economista de la Universidad de Chile, Master of Science and Economics por la Universidad de Londres, ex tesorero general de la República, recientemente nombrado. Sí, ya. Entonces, se me ha puesto internos por nuestro presidente Gabriel. Presentamos, como ustedes saben, el libro El neoliberalismo en Chile, volumen 1, que trata desde el arribo de los Chicago Boys hasta el triunfo del no, entre 1960 y 1990. El autor, no es cuando ustedes no lo conozcan, pero Enrique Román, economista de la Universidad de Chile, máster o filósofo en Economía del Desarrollo de la Universidad de Erasmus, en Rotterdam, y PhD en Ciencias Sociales en la Universidad Católica entre 1990 y 1994 fue consultor y funcionario del gobierno chileno, destacándose por su labor como gerente de fomento de Corfo y director de diversas empresas públicas. En 1995, al iniciarse la segunda administración concertacionista, dadas sus diferencias con la evolución de las políticas implementadas por la coalición política en el gobierno, renuncia a sus funciones en el Estado y se aleja laboralmente de Chile. A partir de entonces se desempeñó durante más de 20 años como asesor en las áreas de políticas públicas para el desarrollo económico, sistemas nacionales de capacitación, desarrollo empresarial de pequeña escala e innovación tecnológica democrática en diversos países latinoamericanos, además de entidades multilaterales de financiamiento y de múltiples agencias de cooperación bilateral al desarrollo. Un pequeño currículum. Parte de esa experiencia es lo que él ha puesto, él dice intento, pero la verdad es que, bueno, es que para leer el libro, como lo he leído yo, está bastantes pasos más adelante que el intento, a decir verdad. Busca, cuyo propósito es identificar de un modo riguroso las características del modelo neoliberal propio de nuestro país, aportando elementos que posibiliten su superación. Ustedes lo verán, en un primer volumen viene un segundo que sigue después con la instalación del neoliberalismo con sus protagonistas en nuestro país y para culminar con el tercer volumen. Es una obra importante, tremendamente relevante para la actual coyuntura, es decir, el aporte significativo a los trabajos que buscan dar rigor al pensamiento económico, a entender qué es lo que ha pasado en nuestro país desde que el nefasto día de la dictadura.
Les cuento que como directora de Cuarto Propio, estas son mis palabras nada más. Estoy feliz de acompañar a la presentación de este libro, del tomo 1 de esta trilogía. Contarles muy cortito que Cuarto Propio es una editorial que nació en 1987 y su motivación fue exclusivamente, yo en verdad venía de la Escuela de Economía, pero la vida me pilló en ese momento en que era indispensable dar un voz, dar un espacio. Había una censura brutal al pensamiento crítico, para que hablar de la memoria, para que hablar de nuestra historia. Y el propósito de Cuarto Propio fue abrir un espacio de diálogo a los investigadores, investigadoras, creadores, de manera de fomentar este trabajo de reflexión de lo posible para el desarrollo democrático de cualquier parte y el trabajo de nuestros creadores. Ya vamos 35 años en lo mismo. Y cuando llega Enrique con este libro, es absolutamente consistente con la vocación de Cuarto Propio, vocación e historia de Cuarto Propio. Así que muy feliz de tenerlo con nosotros y dejo entonces con ustedes a nuestros queridos ilustres presentadores. Si quieren podemos partir por Yael. Sí, vamos, podemos seguir este orden. Perfecto. Y terminaremos con Enrique. Así que voy a pasar el micrófono de manera que ya sabemos cómo seguimos adelante. Gracias. Bueno, voy a sacarme para poder hablar bien y que se entienda. Primero agradecer la invitación a comentar el libro, agradecer también a Enrique por la posibilidad de no solo comentarlo, sino de también de poder leerlo detenidamente, ¿cierto? En tiempos en que además son tan necesarios, una reflexión que es importante a propósito de la posibilidad que tenemos desde un gobierno que tiene la expectativa de cambio del modelo neoliberal, dar una reflexión que dé perspectiva también a lo que se quiere construir desde ahí. Así que parto por ahí para agradecer la invitación y la instancia. Escribí algunas cosas, así que me voy a guiar por ahí para que también me comprendan. Me parece que además, igual, la tarea que está expresada en el libro es una tarea que incluye diversos ámbitos, por lo tanto voy a solo enfatizar algunos que me parece que al menos a mí me llamaron la atención para comentarlo en más detalle. Voy a partir por lo que me parece que es central y que comparto plenamente en lo personal respecto a la idea de una ausencia, ¿cierto?, de una reflexión precisa y consistente respecto al concepto de neoliberalismo. Tanto lo vimos en las movilizaciones, en las últimas movilizaciones, también durante todo este tiempo, la crítica neoliberal es una crítica que puede pasar de distintas definiciones, dependiendo de quién es el que la está formulando. Y ahí me parece que es importante también, respecto al modelo de desarrollo neoliberal, la Valencia se hace igual relevante, lo digo desde un partido político, porque a pesar de que creo que también se ha hecho una reflexión más abstracta y general, creo que es importante poder desde el mundo, no solo político, sino que también desde la academia, tener una articulación que nos permita decir, bueno, entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Qué significa, qué implica en lo concreto y en la tarea ahora con este gobierno? Superar el modelo neoliberal. ¿Qué es eso en términos súper explícitos? ¿Y cuál es la dirección política que vamos a emprender detrás de ello? Eso además es un asunto que en general creo que ni en los debates políticos ni tampoco en la literatura se lee generalmente en las nuevas generaciones de izquierda. Tampoco lo hemos desarrollado desde estos partidos emergentes con mucha precisión. De hecho, me pareció también por lo mismo muy
iba esta idea de la persona que se retira uno a uno los pelos, ¿cierto? Para preguntarse cuándo se quedó calvo, haciéndolo, ¿cierto? Asimilándolo como un reflejo que en general la izquierda abordamos el debate del neoliberalismo y sobre su salida de esa manera, ¿cierto? ¿Cuándo quedamos calvos? ¿En el pelo 500 o en el pelo 1300 y algo, ¿cierto? La ausencia, por cierto, me parece, de dicha reflexión produce una doble condición compleja. Por un lado, si no se entiende muy bien lo que se quiere superar, es difícil proponer, ¿cierto?, cuál va a ser ese camino. Y por otro lado, me parece que también eso produce como consecuencia que finalmente el vacío es llenado por algún sector. El vacío no queda, ¿cierto?, sin contenido, sino que va a haber, desde una perspectiva política, alguien que lo va a estar llenando. Y bueno, sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos en este periodo, en donde las fuerzas de izquierda, a pesar de que en nuestro gobierno no tenemos una mayoría para gobernar, sino que también tenemos una situación en el Congreso en entredicho. La misma composición del gobierno es también reflejo de ello, de la búsqueda de encontrar mayorías, y por lo mismo el diálogo que se va a generar, y por eso creo que es importante también el aporte que hace el libro, va a ser relevante respecto a quién va a llenar ese contenido, cuál va a ser ese contenido concreto de cómo superar el modelo neoliberal. Por eso a mí me parece que la idea de estos tres componentes, uno de tipo ideológico, uno de tipo funcional y uno de tipo de la gobernanza, me parece que es un aporte claro respecto a lo que vamos a concebir del modelo neoliberal. Al mismo tiempo, aunque lo plantea Enrique con mucha modestia, me parece que tu reflexión, que cuando dices que no está asociada a una acción política contingente, a mí al menos me era imposible no pensarlo de manera contingente, porque claro, o sea, es también lo que nos toca mucho hoy día jugar como rol. Pero también creo que no solamente a quienes estamos jugando un cargo de representación, sino que a muchos más, a quienes también votaron con esperanza en lo que se viene en adelante, y votaron también por el presidente Gabriel Boric por lo mismo, buscando ese contenido. Creo que en lo mismo, respecto al contenido, también cuando en el mismo texto se hace una revisión pormenorizada de lo que se denomina el paquete de medidas, ¿cierto? Donde dentro de las 10 menciones se observan 8 que estuvieron presentes en Chile y que están presentes en Chile, y además te la juega, ¿cierto?, por mencionar dos aspectos, dos ámbitos que son cruciales para decir que superamos el modelo neoliberal y centralizar en el modelo y en el sistema previsional, por una parte, y también, por otra, respecto a la propiedad privada de los recursos naturales, creo que es acertado también respecto a cómo medimos eso en un próximo gobierno. Ahora, eso abre también una discusión nueva y que también profundiza en el debate, que es, entonces, ¿qué implica en lo concreto decir que respecto al sistema previsional estamos superando un modelo neoliberal de concepción de las pensiones, del modelo de jubilación? En eso creo que también respecto al contenido hay un espacio de diálogo social que se va a abrir en el mes de abril, en donde va a ser determinante también cuál va a ser la postura de los actores y cómo en contenidos se va a reflejar una reforma que realmente sea que supere el modelo neoliberal, que entregue seguridad social sobre la base de un sistema que dé garantías de jubilaciones dignas, ¿cierto?, bajo la concepción y la mirada de solidaridad. Este tema creo que es crucial, sobre todo bajo los últimos debates, bajo la instalación de la idea de la capitalización individual,
¿Qué está detrás de cuando dice la misma FP Habitat a los ciudadanos, tus fondos son tuyos, ¿cierto? Que está bien, son recursos de los trabajadores. Nosotros también hemos enfatizado eso, a contrapelo de que sean las FP las administradoras y las que finalmente han llevado una gran tajada respecto al modelo. Pero ¿qué significa dejar eso atrás? ¿Qué significa el no más FP? ¿Qué significa avanzar a su superación? Y ahí creo que das en el clavo con enfatizar que este es un tema fundamental para poder, ¿cierto?, perspectivar un gobierno que sea de un cariz distinto a lo que hemos tenido antes. Creo, por cierto, que aunque comparto que en sí mismo el componente laboral, ¿cierto?, las relaciones laborales posiblemente no tenga el mismo carácter de las dos dimensiones que antes se mencionaban, de todas formas la superación de la antigua constitución que estamos dejando atrás, ¿cierto?, ya los hechos, para tener un nuevo texto constitucional nos va a permitir también abrir nuevas formas de relación entre, primero, un mundo de los trabajadores que requieren, ¿cierto?, formular organizaciones que a lo mejor van a disentir de las anteriores, requieren también un espacio de reflexión respecto a cuál es la forma en que se dotan, ¿cierto?, de representación social y también la relación con el mundo empresarial diverso. ¿Para qué decirle esto a muchos y muchas de ustedes que lo saben perfectamente bien? Que no es solamente la CPC, ¿cierto?, sino que es lo más visible en los últimos años, sino que hay un mundo de los microempresarios, que no es lo mismo tampoco que las medianas empresas, y que también es necesario poder también avanzar a una proyección de relaciones laborales miradas desde otra óptica. Por su parte, también me parece que la idea de separación entre la tradición liberal y la específica neoliberal desde el punto de vista de la reflexión académica me hizo mucho relación, y recordé en el momento en que algunos y algunas trabajamos en la construcción del Frente Amplio. El Frente Amplio también lo construimos acercándonos a sectores que consideramos liberales, pero no así, y por eso lo establecimos como principio de orientación de nuestra coalición inicial, neoliberales. Cada uno de quienes eran parte como organizaciones del Frente Amplio se consideraban también en perspectiva de superar el modelo neoliberal, y eso no quita que muchos de ellos se consideraban ideológicamente socioliberales inclusive. Entonces creo que igual me hizo relación, ¿cierto?, que es necesario hacer esa diferencia. Ahora, igual a pesar de eso uno ve y de todas las construcciones que ha hecho también la derecha, cuando mencionas también que la derecha se trata de decir que no se ha implementado el neoliberalismo en Chile, como que es eso, ¿cierto? Estos últimos tiempos, sobre todo ahora con la constitución de una derecha más extrema, más conservadora, hemos visto también cómo han ido recogiendo algunos de esos elementos y haciendo defensa ultranza igual del modelo neoliberal, y también de una mirada conservadora en términos de derechos. Creo por su parte que la separación entre los tiempos de la evaluación en la forma administrativa del neoliberalismo bajo la dictadura militar me pareció interesante, y aunque en otros textos también se hace referencia, me parece que el recuento que se hace respecto a la crisis económica del 82, los enormes malestares populares que se hicieron expresivos en esa época, y también lo que se buscaba, ¿cierto?, en la salida del periodo de la dictadura, no solo consistía en tener institucionalmente la democracia, sino que también en avanzar a un modelo socioeconómico distinto. Yo coincido en eso, y creo que el fiel reflejo también es las movilizaciones que posteriormente hemos visto en los últimos años, tanto las movilizaciones estudiantiles, que explícitamente establecen la necesidad de un modelo que lo educativo
pasen, ¿cierto?, por encima de lo establecido tanto en la ley orgánica constitucional, en que establece la educación como un bien de consumo, como explícitamente lo hicieron algunos defensores de ese modelo, para poder avanzar hacia la concepción de la educación como un derecho social. Yo coincido plenamente en la necesidad, ¿cierto?, de dar esos pasos. Muy asociado a esto último, en el libro se adelantó también parte de la reflexión que espero con ansias poder leer en los próximos tomos, que tiene que ver con una crítica más precisa, ¿cierto?, a lo que son los años de la concertación, de los gobiernos de la concertación. Y ahí creo que es importante, no quiero con esto, porque muchas veces se nos dice a quienes somos parte del sector del Frente Amplio que tenemos un dejo de petulancia al mirar los años anteriores, sino que más bien con el interés desde la reflexión, desde la memoria, desde un proceso de diálogo constructivo que incorpore, poder ver qué significa, ¿cierto?, pasar a un país de garantía de derechos. Creo que en eso es importante las historias también que nos menciona, ¿cierto?, y que hacen una apreciación respecto a la dirigencia concertacionista o que nunca escucharon lo que fue el consenso de Washington, ¿cierto?, pero a pesar de eso lo estaban implementando en la práctica en su política. Como también el reconocimiento genuino que en su adscripción ideológica, yo también entiendo que muchos de esos sectores tampoco es que sean fanáticos, ¿cierto?, ideológicos de Hayek, sino que más bien hay un proceso más profundo que también requiere una mirada hacia allá para poder ver lo que queremos para el futuro. Y ese ejercicio me parece fundamental. Creo que a propósito del libro me hace nuevamente eco la necesidad de generar instancias de conversación y de diálogo en tiempos en donde a veces la vorágine política nos va llevando de coyuntura en coyuntura, de temas que van pasando uno tras otro y se va perdiendo la perspectiva histórica de lo que también se está trazando como objetivo este gobierno. Creo que eso a pocos días, ¿cierto?, de iniciado un gobierno de estas características es importante ponerlo sobre la mesa. Y además porque si uno compara incluso los gobiernos, o sea, la oportunidad histórica que tenemos hoy día desde una izquierda por fuera de lo que fue la concertación y también en el fondo la articulación que se está generando hoy día, tenemos un desafío que es sin duda una oportunidad que no podemos, ¿cierto?, desperdiciar, y en ese sentido creo que que también decir, que lo hemos dicho muchas veces, hemos sido más majaderos, pero que me viene a la luz de todo esto, qué errores vamos a cometer, tampoco hay duda de ello, pero es importante que el proceso que se genere sea democrático, que incorpore visiones y que juntos y juntas vayamos metiendo las patas, pero también viendo cómo avanzar. Creo que para que la Serena no... Sí. Bueno, mi aproximación, voy a partir por lo último que planteó Yael. Yo efectivamente estoy esperando el segundo tomo. Además, reconocerle a Enrique una estrategia de plantear donde hay lineamientos del segundo tomo que se esbozan con claridad en este tomo. Entonces, la metodología no es como tú asumes la cronología de lo que vas a cubrir en completitud. Y entonces anticipas determinadas cosas y después volvemos atrás para puntualizar las raíces de alguna cosa que va a desarrollar después en el segundo tomo. Entonces, esa metodología hace que la lectura del libro sea entretenida, ¿sí? Uno avanza rápidamente en los planteamientos que va desarrollando el libro. Y lo otro que me gusta desde el punto de vista metodológico
es que tienes una estrategia repetitiva. Hay puntos que se lanzan y se vuelven a retomar y se profundizan. Entonces eso te permite ir asentando y dejando instalado una crítica más profunda, y que también el lector se va haciendo parte de esa crítica y la va a incorporar. Ahí en el ámbito de la crítica constructiva sería bueno ponerle en alguna parte del libro un detalle de las siglas, porque como esto uno no lee de una vez, sino que lo va leyendo así, de repente hay algunas siglas que a uno se pierde. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Sí? Está la SNP, la MNLD, no sé, un montón de siglas que tiene que ver con desarrollo y obviamente ahorrar tinta y prosa en términos de la prosecución de lo que se quiere. En términos de el desafío principal de hacer una muy buena caracterización del neoliberalismo a nivel global y después cómo eso aterriza en su implementación en Chile, me parece que es potente desde el punto de vista de hacer este contrapunto entre lo que es el liberalismo y cómo aparece el neoliberalismo como una doctrina dentro de una ideología. ¿Y por qué digo una doctrina? Porque aquí detrás hay, en Chile por lo menos, yo veo más bien la instalación de una secta y que obviamente va más allá de lo que está detrás del alineamiento más bien ideológico. Entonces, en ese sentido, yo creo que tu metodología también, en términos de destacar lo que es ideología, la receta de política económica y finalmente la gobernanza, cómo eso se refleja en la institucionalidad, en términos de dejar un andamiaje que sea bastante difícil de desmontar. Y ahí la segunda crítica, que tiene un proceso más de fondo, no hay una vinculación muy directa con lo que fue la Constitución del 80 y que probablemente en el de la Constitución del 80 no está lo medular en términos del andamiaje neoliberal que se instala en Chile, pero sí están en las leyes orgánicas de alguna institucionalidad, ¿sí? Y que hoy por hoy nos están pasando la cuenta en forma importante desde el punto de vista de lo que son las instituciones en Chile, cuál es su ámbito de acción y bueno, qué es lo que implica superar el neoliberalismo y el reformismo que tiene que haber a nivel de las instituciones. Entonces yo creo que ahí hay un espacio. Tal vez se va a desarrollar con fuerza en el tomo 2, pero desde el punto de vista de lo que a mí me hacía falta como tener algún elemento que me permitiera anclar algunas cosas. Yo creo que está muy bien desarrollado lo que es el simplismo del neoliberalismo, sobre todo en Chile, donde se instala que lo medular es el mercado y el eslogan el mercado libre, y ver el mercado libre actuando en la vida cotidiana de toda la institucionalidad y de todas las personas. Y ahí, bueno, la ilustración con lo que es el enfoque del Gary Becker está muy bien llevado a cabo desde el punto de vista de la pretensión de los economistas de regular la vida comunitaria, la vida social y la institucional a partir de un simplismo muy pasmoso. Desde el punto de vista del antagonismo que se presenta entre los liberales y los neoliberales, yo creo que hay una muy buena presentación de lo que es el liberalismo como una reacción filosófica a lo que era el absolutismo. O sea, su raíz ahí presentada muy bien, y después el desarrollo posterior desde el punto de vista del enfoque de derechos, que bueno, tiene todo en el desarrollo, sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, desde el punto de vista de lo que son los economistas que desarrollaron la economía clásica y posteriormente la neoclásica. Y ver entonces cómo los neoliberales, en ese sentido, en alguna medida, reniegan de lo que está presentado en esos ámbitos del estudio económico. Y que los neoliberales son reaccionarios por naturaleza. ¿Dónde buscan la reacción? En el keynesianismo, en el Estado como agente económico proactivo e interviniente en las economías de mercado. Entonces yo creo que ahí hay una cosa fuerte. Y lo otro, esta actitud
de los neoliberales, sobre todo los chilenos, el negacionismo. ¿Sí? El negacionismo de lo que tiene que ver con, desde el punto de vista de los economistas y el debate económico, de la economía política. O sea, los economistas neoliberales en Chile instalaron que la economía política es la mala economía, ¿sí? Y la mala práctica de los económicos. Y yo creo que ese es un punto clave que hay que desarrollar. Y ahí eché de menos, hay varios nombres de agentes claves en términos de lo que fue la instalación en Chile del enfoque neoliberal, y eché de menos al despreciable personaje de Arnold Harvey, que instaló la filosofía de la economía del bienestar en un esquema reduccionista simplón, donde efectivamente todos los efectos distributivos no existen, y si existen no son malos, ¿sí? Basta que haya un beneficiado y me basta para que digamos que la política que se va a implementar es buena y no es mala. O sea, ahí estoy caricaturizando, pero eso es lo que está en el trasfondo. Y creo que ese personaje y lo que dejó instalado en las escuelas de economía es bien perverso desde el punto de vista de superar justamente la cuestión neoliberal. Porque después lo llevamos en términos de lo que es la evaluación de las políticas públicas, la evaluación de los programas. Esa visión, esa doctrina de evaluación está instalada férreamente en todo el establishment tecnocrático que está en distintas instituciones del aparato estatal. También creo que, espero que en el segundo tomo venga un desarrollo bien fuerte del predominio del prisma financiero, ¿sí? Que finalmente toda la economía real queda subyugada a lo que son el espectro financiero, ¿sí? Y primero evaluamos los impactos financieros y después vemos los impactos que están asociados a la economía real. Hay una parte que yo creo que es importante y que lo mencionó ahí ya él en términos del desarrollo. Hay una obsesión del autor, que es el negacionismo de los neoliberalistas chilenos de reconocerse como tal. ¿Ah? Yo creo que tiene un objetivo. No logré descifrarlo en este primer tomo. Probablemente en el segundo tomo lo vamos a tener bien presente. Pero es una característica que me llamó la atención, porque es majaderamente presente a lo largo del texto. Y ahí coincido con algo que planteaba ya él, y que tiene que ver en términos de cómo aterrizamos en la contingencia actual y cómo vamos a superar este enfoque neoliberal y muchas cosas que se nos han instalado. Creo que ahí la discusión previsional tiene que tener un espacio importante, ¿no? Pero hay otro proceso que tú lo describes aquí hacia el final, pero que faltan detalles. Y probablemente ahí va a estar el meollo de la justificación de una política pública que va a ser muy controversial, pero que se llama impuesto patrimonial, el impuesto a los super ricos. Porque si vemos el proceso de privatización chileno, el famoso capitalismo popular, y si después vemos cómo terminó eso, y cuáles son los agentes que capitalizaron todo eso, lo vemos en acción. Y ellos ya fueron previsores, porque ellos ya no están. La tajada de la torta ya se la apropiaron. Ahora tenemos muchas transnacionales que están en la AFP, que están en la banca, que están en las empresas de servicios públicos que fueron privatizadas, etc. Pero toda esa tajada de capital ya no está en manos de los mismos de siempre, ¿sí? Y además está fuera de Chile. Entonces, un impuesto patrimonial tal cual se está planteando y en su diseño optimizado, en términos de poner muy atención y tratar de que pague el capital financiero que está en el exterior y que sea parte de la base tributaria del impuesto patrimonial, es la forma probablemente en la cual nos vamos a resarcir de ese gran regalo que estructuró el sistema neoliberal en su aplicación pragmática en Chile y donde tuvimos una gran parte de sus tecnócratas encabezada por Hernán Vigi, que además está cambiando su domicilio tributario, ¿ya? Entonces, al cantón donde menos se da cuenta. Entonces, yo creo que eso yo creo que ahí hay que desarrollarlo mucho más y que es un proceso, que ese proceso de
transnacionalización, de quedarse con la tajada y llevarla a protegerla fuera de la jurisdicción de nuestra economía pequeñita y chilense, yo creo que hay que resaltarlo y todavía hay tiempo de cómo desarrollarlo en el tomo 2. Pero nuevamente felicitarte, Enrique, en términos de cómo está planteado esto. Yo traté de hacer un ejercicio, yo como economista, además compartiendo la experiencia aquí de lo que tiene que ver siendo estudiante entre el 80 y el 85 en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, mucho de lo que está aquí escrito lo viví, me tocó verlo ahí y después siendo profesional que se está incorporando al Banco Central, ver ahí cómo llegaban a ofrecerte el capitalismo popular. Y después también aprovechando de vender las acciones para financiar otras cosas. Entonces, pero así son procesos que me permitieron la vivencia de tenerlo acá. Pero es un ejercicio de entregárselo a mi hijo para que le pegara una leída rápida, en términos de lo que está. Claro, y el prisma es demasiado economicista, ¿sí? Entonces, claro, los que les interesa, que son, algunos están estudiando sociología, otros, pero los que están en las líneas de la ingeniería, como que les fue más inhóspito meterse en la lectura. Los que están en la sociología, pues les encantó, ¿sí? Entonces ahí, tenemos el público objetivo, o está bien definido, o sea, yo creo que tú lo tienes claro a cuál está, pero si hay una pretensión de hacer algo más amplio, en términos de otras disciplinas que estén en capacidad de leer y evaluar lo que tú estás planteando, probablemente en el tomo 2 uno podría generar ahí algún tipo de ampliar el público objetivo. Pero felicitaciones, un libro que me gustó mucho abordarlo, leerlo y comentar. Bastante rápida, los títulos te van también guiando, cosa de que si de repente uno dice, chuta, a ver, ¿en qué me quedé? Y te vuelves a caminar. Y es un tema bastante contingente. Si bien pareciera que estamos hablando de algo bastante antiguo, además hay todo un repaso histórico de cómo se va instalando el neoliberalismo en Chile, es importante también darnos cuenta que hoy está más vivo que nunca la discusión sobre el neoliberalismo. Ahora que estoy en este proceso de escribir una nueva constitución, es inevitable que me hiciera tanto sentido en las primeras páginas, sobre todo cuando dicen, ya todos hablamos de neoliberalismo, pero ¿qué diablo es el neoliberalismo? O sea, muchas personas en sus propios discursos dicen, no, es que tenemos que acabar con la lógica neoliberal, ya, ok, todo bien, pero concretamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cambiar el rol del Estado, estamos hablando de acabar con el libre mercado, del mercado, ¿cómo podemos abordarlo? Entonces este libro da buenas luces hacia dónde tenemos que dirigirnos, que si bien solamente este es el primer tomo y en lo personal, a diferencia de lo que plantea Hernán, yo espero el tercer tomo, que de verdad me parece muy llamativa la idea y por eso me agrada mucho también cómo están planteados, porque concuerdo lo que decía Hernán también, o sea, tiene este feedback constante, esto racón, toda esta magia en la redacción que no sé si habrá sido a propósito o no, pero es muy buena, así que desde ya también a todos ustedes invitarles a que puedan leer este libro. Ahora, yendo un poquito más directamente al libro. Una de las cosas que me agradó de sobremanera cuando tratamos de llegar a este concepto de qué es el neoliberalismo, de cómo se caracteriza, que aquí ya varios puntos ya dieron, hay una parte que es muy buena que dice que en el fondo el neoliberalismo es un verbo. Y es muy interesante porque en resumidas cuentas lo deja caracterizado como un sujeto que está en constante movimiento. Suena un poco tirar las mechas, pero basta con, y al menos la primera imagen que se me viene a la mente es cuando uno va a un mall y puede comprar una polera con la cara del Che. Si eso no es una manifestación de cómo el neoliberalismo en este caso se reinventa constantemente, o sea, ahora estamos hablando del capitalismo verde, por ejemplo, y así vamos a seguir avanzando. ¿Existe la posibilidad de acabar con las lógicas neoliberales o con el capitalismo, que el día de la mañana estuvimos conversando un poco de eso? En lo personal, no lo sé. Espero que al menos el neoliberalismo sí. Pero para eso también tenemos que ver los actores que componen la sociedad. Y acá se mencionaban muchas cosas muy importantes y voy a tratar de ordenar un poco mi mente.
En primera instancia se habla de Hayek y se habla de lo que se señalaba del estallido social como esta anomia social. ¿Por qué catalogarlo de anomia? Simplemente porque se están desafiando las reglas del juego. Incluso René Cortázar, en un libro que se llama Si no, yo con las reglas del juego, increíblemente también aborda esto, desde una perspectiva un poco distinta, pero también lo aborda. Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿qué reglas del juego son las que se están cuestionando? ¿Se está cuestionando solamente que se acabe el CAE? Se está mencionando, como decía ayer delante, que se acabe la AFP o que tengamos otro sistema de previsión. ¿Qué es lo que estamos cuestionando? Y estamos cuestionando las élites, estamos cuestionando las dinámicas de poder, estamos cuestionando la toma de decisiones, estamos cuestionando, en resumidas cuentas, la distribución del poder y la riqueza. Y este libro aborda constantemente el entendimiento del poder. El neoliberalismo, queramos o no, es una manifestación de eso también. Entonces, hoy en día, ¿dónde radica el poder? Se supone que el poder debe radicar en el pueblo, el laico soberano, pero con el tipo de democracia que tenemos, democracia representativa, votando cada cierto año, dejando un voto y después nos vemos hasta las próximas elecciones. ¿Eso es ejercer efectivamente el poder? Yo lo pongo en cuestión. Incluso el libro también lo aborda, incluso señala que para superar el modelo neoliberal deberíamos centrarnos quizá en la democratización, pero la democratización de nuestra vida social, económica, política. ¿Y por qué es tan importante la democratización? Precisamente porque es una manifestación de la distribución del poder. Actualmente en la Convención vemos también eso. Es un órgano como nunca que muestra todos estos matices sociales. No hay solamente partidos políticos. Yo, en lo personal, soy independiente. Llegué con todas las trabas que un independiente en pandemia tuvo. Pedir una firma y dijera, no quiero nada con los partidos políticos. No, señora, si no tiene nada que ver. Todo eso, ¿por qué? Porque los partidos políticos están deslegitimados. Las instituciones en general están deslegitimadas. Y por eso es que necesitamos hoy en día escribir una nueva constitución que avance hacia la estabilidad, entendiéndolo como un nuevo pacto social, donde todos nosotros tenemos que vernos representados de alguna manera. Y si no estamos representados, dejar los mecanismos democráticos mediante los cuales nosotros sí podamos hacer algo más que la típica consulta. ¿Cuántos de nosotros hemos respondido con una encuesta y ni siquiera me ha llegado la respuesta a esa encuesta? Tenemos que avanzar mucho más allá del incidente, sino lo vinculante. ¿Y qué tiene que ver toda esta cosa que le estoy mencionando? Sino que cuando hablamos del neoliberalismo hablamos del entendimiento de la sociedad también, porque no es solamente algo económico, se manifiesta por supuesto lo económico. Ya Julián hablaba de que nosotros dejamos de ser ciudadanos y pasamos a ser consumidores. Y eso lamentablemente se volvió así. La educación de mercado no es solamente algo que panfletario, efectivamente es así. Soy profesora de historia, he tenido que hacer clases en salas con 42 alumnos. Díganme, por favor, ¿cómo podemos garantizar que tengamos una buena educación, que podamos tener educación cívica, que podamos tener participación democrática, popular, etcétera, etcétera, si ni siquiera tenemos la base de la educación? Entonces, este libro, cuando habla de esta democratización, para poder superar este modelo, habla también precisamente de eso, de las herramientas que nosotros como sociedad, como soberanos y soberanos tenemos que tener para poder avanzar hacia allá. Hay algo también que me parecía muy importante, que tenía que ver con, en un inicio, cuando todos empezamos en el estallido social, varios hablábamos de la construcción de un nuevo Chile. Pero efectivamente todos hablamos de un distinto Chile. O sea, hoy en día podemos decir, no, es que esta constitución va a ser ecológica, no, que va a ser feminista, no, que va a ser democrática, no, que va a ser social, no, que va a ser bla, bla, bla. Ya, pero ¿cuál es la construcción del relato común, de esta sociedad que nos estamos imaginando? En parte este libro contiene un poco hacia dónde deberíamos mirar. Entonces, vuelvo sobre la idea de que lamentablemente el mercado terminó regiendo nuestras vidas. La publicidad terminó marcando los cánones de belleza, terminó marcando los cánones de cómo debía ser una familia, terminó marcando todo. Entonces, también mencionaba algo que me parecía muy bueno, que tiene que ver con la frustración de la sociedad cuando nos prometieron algo y al final no llega.
Y eso, lamentablemente, se va transformando en este descontento que solamente se va acumulando. Lo importante del momento en el que estamos y el por qué es tan importante un libro como este, que espero de verdad tenerlo que tomo, es que no podemos superar el neoliberalismo si no lo entendemos. Es así de simple. Entonces, si nosotros queremos avanzar hacia una nueva forma de sociedad, hacia nuevas formas de relacionarnos, tenemos que entender por qué llegamos a donde llegamos y qué es lo que tenemos actualmente. Ahora, hay un gran problema, y ahora sí, tratando de cerrar un poco la idea, pero me es inevitable llevarlo a mi realidad, que en este caso son las discusiones constituyentes de las materias ya de fondo. Ya pasamos la idea de los reglamentos, no, ahora ya estamos discutiendo artículos que pasan al borrador. Uno de los grandes temas es precisamente el acabar con el Estado subsidiario. ¿Eso radica en generar un artículo bacán que nos dé todos los derechos y que seamos felices? No. Un Estado subsidiario se debe superar entendiendo que la Constitución es un sistema integrado, donde por una parte esté un Estado fuerte que pueda tener un rol, no como el de hoy, sino que un rol ya sea de fiscalización, que eso es algo que no tenemos, pero también donde la educación sea potente, donde el sistema de seguridad social sea realmente un sistema de seguridad social. Hoy en día, si ustedes revisan la actual Constitución, un sistema de seguridad social es la obligación de cotizar. Eso no es un sistema de seguridad social. Entonces, cuando hablamos también de cualquiera de los derechos sociales, no es para que queden establecidos de una manera simbólica. Esta nueva Constitución, si es simbólica, es un fracaso. Es necesario que haya los mecanismos para que se puedan garantizar, para que la protección de los derechos fundamentales puedan ser realmente exigibles. Por eso es que las garantías jurisdiccionales deben ser un eje central. Ahora me estoy yendo un poquito por la rama. Pero en resumidas cuentas, y para volver al libro, el neoliberalismo sigue siendo uno de estos enemigos que uno siempre menciona, pero que no le ve la cara, pero que al final está en todo. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Por eso es que estamos construyendo nuevas formas de poder relacionarnos en esta sociedad. Por eso es que es importante también que cada uno de ustedes participe no solamente de estas instancias, sino que podamos generar un espacio más amplio donde podamos convivir personas que pensamos distinto. La idea de la discusión siempre nos dejaron con que era mala. No, la discusión es enriquecedora. Y eso también forma parte de este cambio de paradigma. Y este libro, cada vez que recalca la finalidad del neoliberalismo y hace esta diferenciación y va haciendo este recorrido histórico, nos va recordando precisamente eso, que no es algo que se puede quedar solamente en cúpulas, sino que nosotros, como soberanas y soberanos, tenemos que ser activos, porque si todo lo que está pasando dejamos simplemente que pase por sobre nosotros, inevitablemente vamos a volver a estar en unos cuantos años más descontentos con la realidad de la que estamos. Entonces, yo nuevamente les hago una invitación para que puedan leer este libro. Insisto, la redacción es muy buena, muy rica, muy rápida. Los títulos también son bastante llamativos en general. Y espero que también ahí Román pueda ir profundizando en la concepción del neoliberalismo y también en los próximos tomos que de verdad se ven sumamente llamativos. Así que espero no haberme alargado tanto. Muchísimas gracias y vamos a estar atentos por cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, yo primero quiero agradecerle a todos ustedes la asistencia a este pequeño lanzamiento. Algunos de ustedes particularmente, Jaime Pizarro de el lugar, el gran amigo que fue extremadamente dedicado, digamos, a permitir que todo esto se realizara en una serie de aspectos. Perdón, no se escucha bien. Bueno, ya Nina, Lucho, Lautaro, en fin, que fueron también de una ayuda impresionante en que esto pudiera realizarse. Y la editorial, que es la que permite que todo esto tenga lugar. También a los tres comentaristas, que de repente
fueron demasiado generosos, ¿no? No podían haber tratado más mal. Pero mira, para tratar de darle respuesta a algunos de los temas que están planteados y tratar de darles una visión de lo que acá hay, yo voy a partir haciendo una pequeña descripción de la parte que ustedes no pueden ver, que es el conjunto de los 3 tomos. Esto tiene que ver con una investigación muy larga que yo desarrollé fuera de Chile y ahora se traduce en algo que a mí me habría gustado que hubiera estado antes, digamos, pero que todavía no logra dar a la luz, ha sido un proceso lento. Los contenidos de estos 3 libros estaban listos a finales de 2018-2019 y han pasado harto tiempo y han ido saliendo, digamos, algunos análisis que afortunadamente son enriquecedores en relación a lo que hay acá, pero que han sido hechos por otros colegas. Y lo que yo pretendo es tomar el tema del neoliberalismo desde 3 momentos históricos distintos. El primero tiene que ver básicamente con el momento de la dictadura y los años anteriores a la dictadura. Vale decir, cómo se conformó el ideario neoliberal desde principios de los años 30, 20 del siglo pasado, hasta su consolidación, fracaso y reconstrucción en el Chile de los 80. Eso es, digamos, en definitiva, lo que está tratado en este tomo. En el segundo, con esto seguramente muchos de mis amigos de derecha van a quedar muy molestos conmigo, con este tema. Con el segundo van a quedar descontentos y enojados conmigo muchos de mis amigos de izquierda, porque lo que trato es de analizar qué es lo que pasó con el neoliberalismo durante los gobiernos de la Concertación, vale decir, desde el momento que se instala el gobierno de Patricio Aylwin hasta el estallido social del 18 de octubre. Y eso naturalmente lo que hace es meterse en uno de los temas cruciales de la discusión política contemporánea. El neoliberalismo se acabó en 1989 e incluso, como dicen algunos amigos, se acabó en 1985, cuando comienzan las políticas de modificación de la crisis del año 82-83. Estamos hablando de un neoliberalismo que para muchos, especialmente, bueno, en la derecha, pero particularmente en la centroizquierda, dejó de existir. O sea, ya cuando se vuelve a la democracia, por lo menos hablamos de los gobiernos post-dictadura, se trataba de algo que no existía. Y ese ha sido, hasta hace muy poco tiempo atrás, el punto de vista mayoritario de la centroizquierda. Yo cito a un amigo, ahí, Oscar Landerreche Jr., digamos, que lo dice, pero explícitamente, ¿no? Estamos hablando de el neoliberalismo dejó de existir en 1985. Ah, digo yo, ¿el neoliberalismo lo terminó en Nambigia entonces? O sea, en Nambigia, por instrucciones de Pinochet, terminó con el neoliberalismo. Ahí se murió. Bueno, lo que hago es mostrar cuál es la diferencia entre el enfoque monetarista neoliberal y el enfoque postmonetarista neoliberal, que comienza en el año 1985, que precede al surgimiento del consenso de Washington en 5 años. O sea, el monetarismo de la época de Friedman, que es lo que nosotros conocemos, von Hayek, von Mises, Friedman, es un monetarismo que tenía sus raíces en la vieja ideología liberal de los años 30. Todo este grupo de derechistas austriacos, antifascistas, antinazis, que escapan, algunos por ser judíos y otros por tener puntos de vista contrarios al nazismo, y terminan exiliados primero en Inglaterra y posteriormente todos ellos en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago algunos y en otras universidades americanas otros, y construyen el pensamiento neoliberal desde ahí. Construyen una idea que tenía una ligazón con el liberalismo antiguo, pero el liberalismo antiguo, como lo citaba, digamos, Hernán en lo que yo hago acá, es algo muy distinto. Los neoliberales chilenos insisten en denominarse como liberales, no solo ellos. O sea, Vargas Llosa, por ejemplo, ustedes lo han escuchado, dice: yo nunca en mi larga vida he conocido un neoliberal. Un hombre que está metido en la Internacional Neoliberal, miembro de la Sociedad Montpellerín. ¿Por qué? Porque sencillamente es muy difícil encontrar en este momento en el mundo gente que se confiese neoliberal. Todos son liberales. Y el liberalismo tiene un cierto prestigio, también un desprestigio, pero tiene un prestigio relativamente importante. El liberalismo es una idea que se va desarrollando entre la peste negra y la Revolución Americana. Son 7 siglos mediante el cual la economía capitalista se va desarrollando, las burguesías se van desarrollando, el comercio, la empresa,
Desde lo chico a lo grande se va desarrollando a lo largo del mundo y genera una idea profundamente revolucionaria, que es la construcción de un nuevo mundo a partir de la empresa y del rol que juega la empresa y del rol que juegan los mercados. Y no había nada más revolucionario para enfrentar el absolutismo monárquico que eso. El absolutismo monárquico significaba el avance sobre el patrimonio de este empresariado naciente, mediante impuestos, mediante exacciones. Toda esta historia que ustedes conocen de Robin Hood y el Sheriff de Nottingham tenía que ver con los impuestos, básicamente con gente que ya estaba harta de que le expropiaran aquello que construía por parte de una clase ociosa que no construía nada, pero que estaba en condiciones de expoliar a los que sí producían. Y el pensamiento liberal se va desarrollando y sofisticando a partir de eso. Y se desarrolla de una manera evolutiva al interior de Inglaterra y de una manera muy radical y no evolutiva a partir de un levantamiento armado en los Estados Unidos. En Estados Unidos no se sigue la evolución que sigue a la revolución de Cromwell, que le cortan la cabeza al rey, pero que después viene un movimiento evolutivo de la sociedad en la cual los comunes van ganando fuerza, etcétera, etcétera, y el capitalismo se va desarrollando en sintonía con la monarquía. No, los tipos se agarran a balazos, digamos, con el absolutismo, construyen un país y parten a partir de cero, haciéndolo sobre la base de criterios empresariales. Y ese liberalismo hace algo que rompe con la idea antigua liberal, que era que todo era evolutivo y que por lo tanto la empresa se desarrollaba y la libertad económica y la propiedad eran los elementos centrales que mediante una tendencia evolutiva permitían que se construyera la libertad humana y que sin partir de esa base económica evolutiva no iba a existir libertad humana. Un punto que sigue en discusión, de hecho creo que es una de las cosas que la constituyente se está discutiendo en relación a nuestro tema chileno. Pues bien, la experiencia americana y su resultado más inmediato, que fue la Revolución Francesa, los franceses, Lafayette y otros que pelean en la Revolución Americana, llegan a hacer la Revolución a Francia, en definitiva hace un modelo en que se construye esta nueva sociedad del Estado. Toda esta idea liberal antiestatal, que en definitiva se hacía el símil entre Estado y monarquía, con toda razón. El absolutismo era el Estado y por lo tanto esta ideología liberal, que partía teniendo una posición antiestatal, tenía una razón de ser y creía en el evolucionismo porque el Estado había que desconfiar del Estado. Pero ese es el Estado del cual construyen las dos grandes revoluciones, la americana y la francesa, básicamente sobre la base de su poder militar en condiciones de destruir el absolutismo monárquico. La alianza de potencias contra la Francia, la Revolución y la invasión inglesa, digamos, posteriormente al Tea Party en los Estados Unidos, es en definitiva lo que construye un liberalismo estatal. Cuando ustedes escuchan a Axel Kaiser diferenciar el liberalismo original del continental y el americano, es básicamente porque está pensando que hay una vigente hasta el día de hoy. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del mercado? Y el grueso de las sociedades neoliberales se construyen desde el Estado. El Estado construye los mercados, no al revés, como creía el liberalismo antiguo. ¿Ya? Y esa es una situación que hace que particularmente estos personajes que se definen como liberales, pero que no lo son, Kaiser fundamentalmente es como el epítome, digamos, en el caso chileno, dan vuelta a las cosas en relación a su propia experiencia histórica, a lo que uno debiera pensar. Es el Estado el que construye los mercados en los países fundamentales de hoy, en las economías contemporáneas. Pues bien, esos estados liberales que se desarrollan hasta prácticamente los albores de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de finales de los años 20, llevan al desastre al liberalismo, porque la sociedad liberal, resuelto el tema de las monarquías, resuelto el tema del absolutismo, estructuradas sociedades liberales, con estados liberales, con democracias parlamentarias, conducen a una crisis que revienta la economía mundial. La crisis famosa de los millonarios suicidándose en los edificios, una economía destruida, ejércitos de cesantes marchando a California, en Estados Unidos convertido en un país de miserables, de gente pobre, un país latinoamericano, de los peores, era igual al Estados Unidos, digamos, de esa época. Y eso fue la crisis del liberalismo. No fue capaz el liberalismo de sortear esa crisis. Y los neoliberales decían, no, aquí el problema no ha sido, haciendo como un resumen rápido lo que hay acá, no ha sido el exceso de mercado, es la falta de mercado.
Friedman hace el análisis en la historia monetaria de los Estados Unidos, básicamente diciendo que la crisis se debiera haber resuelto siendo más liberal aún. Eso no lo creyó nadie. Y aparece John Maynard Keynes y dice, señores, acá tiene que entrar el Estado. Sin Estado este capitalismo no funciona. Si es necesario intervenir y regular el funcionamiento, esto tiene que hacerlo el Estado. Y además, miren, tenemos dos experiencias al lado en los que se hace, sacrificando la democracia, que son la Unión Soviética, la Italia fascista y la Alemania de Hitler. Ahí el Estado rompe con el liberalismo, asume el control de la economía y reconstruye países que estaban destruidos y los construye desde distintos signos, los fascistas, los comunistas, en una alternativa en la que el Estado era el que tomaba el control de la economía y funcionaba. Y Roosevelt dice, bueno, yo le voy a hacer caso a Keynes y lo que voy a hacer es sencillamente un estado de bienestar. Y un estado de bienestar que parte construyendo hoyos con unos trabajadores y otros trabajadores que llenan los hoyos, la demanda agregada en definitiva es la que tira para arriba la economía, el Estado financia el crecimiento de la demanda agregada y esa demanda agregada permite construir, a medida que va pasando el tiempo, un estado de bienestar, que es lo que también conocemos hoy día como un estado de derecho, que es la fundamentación misma ideológica del estado de bienestar. Y un estado de bienestar que en la medida que va pasando el tiempo va descubriendo que no solamente tiene que generar demanda agregada contratando desempleados, sino que tiene que armar una estructura social en términos de bienestar social, en términos de economía, en términos de salud, en términos de educación, que signifique una inyección permanente de recursos del Estado que sostenga la demanda agregada y que genere bienestar para las personas, porque tienen derecho a ello y porque además de tener derecho a ello, que es un criterio moral, porque económicamente funciona, porque el dejarle todo al mercado conduce al desastre, conduce a la crisis. Y esa es la situación en la cual el liberalismo fracasa. Hay una frase de Richard Nixon que yo cito en el libro que es tremenda, y que la hace en los años 70. Nixon, la derecha del Partido Republicano, dice, hoy día todos somos keynesianos. Y Hayek estaba vivito, la escuela de Chicago estaba vivita. Todo el mundo, derecha e izquierda, se definía como keynesiano. Era el Estado el que tenía que regular la economía como funciona y los derechos y el estado de bienestar eran los que aseguraban el bienestar de las personas. En algunos lugares con más éxito, como todos los países escandinavos, en otros lugares con menos éxito, España, Italia, los países latinos en general. Pero esa es la situación, digamos, que se plantea. Pero eso no se mantiene en el tiempo. No se mantiene en el tiempo porque la guerra de Vietnam, porque el alza de los precios del petróleo, comienzan a ser insostenible el financiamiento del estado de bienestar. Y el estado de bienestar va generando cada vez más inflación. Y a la vez que genera inflación, genera también recesión económica con la falta de recursos que mantengan la demanda agregada funcionando. Y la economía deja de ser ese todo estable que era hasta ese momento, y es el momento del auge neoliberal. El momento en el cual todo este grupo de profesores y lobbies empresariales dicen, hoy se prueba que lo que nosotros veníamos diciendo desde 1930 era la verdad. Es necesario controlar la inflación, es necesario controlar la demanda agregada, porque en caso contrario esto no funciona. Y, perdón, sí, sí. Ah, claro. Sí. Ahí. Segundo turno. No, oye, el grupo bueno, entonces la situación es bastante importante. Nosotros en Chile no lo vimos claramente. Nos parecía que lo que se estaba cayendo era el gobierno de la Unidad Popular y que el gobierno de la Unidad Popular se caía producto de sus propias contradicciones y también producto de la Guerra Fría. Lo que se estaba cayendo era una manera de ver la economía, de la cual Chile era una parte, pero se estaban cayendo además los estados de bienestar, se estaba cayendo una idea de intervención del Estado en la economía. Si al final de cuentas, saquémosle toda la ideología, el gobierno de Allende era keynesiano. No era un gobierno marxista, era un gobierno keynesiano, metido en una situación política de Guerra Fría, en la cual había que estar acá o había que estar allá, no teníamos otra opción. Y eso tiñe, pero en definitiva era eso. Y eso se cae, y se cae en todo el mundo. Y se cae de una manera tal que toda esta nueva ideología neoliberal
genera lo que, también lo cito, el historiador marxista Barry Anderson, uno de los historiadores británicos marxistas más importantes, dice, señores, después de ver lo que pasó, el neoliberalismo es la ideología más exitosa de la historia. Más exitosa de la historia. No exitosa en términos de sus resultados, en términos del bienestar de las personas, sino que resultado de su capacidad hegemónica, de su capacidad de tomar el control del planeta. En eso el neoliberalismo ha sido particularmente exitoso, ¿ya? Y ese es el mundo que a nosotros nos toca vivir a partir de el momento de la dictadura. Y no lo vimos muy bien en Chile. Se veía mucho mejor afuera. Y por lo tanto, para nosotros, la lucha contra la dictadura tenía que ver con los derechos humanos, tenía que ver con la falta de libertad, tenía que ver con algo que realmente a los economistas nos da tanta rabia, porque, pues, sobre todo en las reuniones de sociólogos, digamos, y gente que viene del mundo de la ciencia, ustedes los economistas. No hay una profesión a la que le hayan asesinado más gente que los economistas. Nos asesinaron 23 compañeros de la escuela. 23 compañeros de escuela, me acuerdo, muy querido el Ignacio Valenzuela, 14 balazos en la espalda cuando iba a buscar a sus niños al jardín infantil. 23 compañeros asesinados. Y esa era la parte dura. Miguel Katz, recuerdo yo, en las clases de economía del trabajo. El cardenal Silva Enríquez dice que es éticamente inaceptable que los salarios pasen por debajo de este nivel. Comente. Esas eran las pruebas de Miguel Katz. Comente. Anda a comentar que está ahí en desacuerdo. Olvídate que quería ser economista. ¿Cómo se fue expulsando a cada uno de los profesores? Primero el grupo cristiano que logró sobrevivir. ¿Cómo empezaron a llegar profesores de la Universidad Católica a la Facultad de Economía? Los amigos que están acá saben que peleamos, que peleamos. O sea, nosotros los economistas éramos en algún momento la vanguardia de los derechos, algo hacían. Peleábamos muy fuerte cuando trataron de hacer, recuerdo yo, la creación de una festrucha. Salimos al patio, fue una pelea, tú te recordarás, Kiko, pero violentísima. Además nos sacaron la cresta porque nos tiraron al equipo rugby en la escuela. Y nosotros no podíamos pegar, porque si pegábamos, pues nos hacían puré después. Entonces fueron años muy duros, años por los cuales las generaciones nuevas partían de la derrota nuestra. Y por eso hoy día los economistas son tan homogéneos, incluso a veces cuando son de izquierda, en relación a ese punto, porque además hay cosas que dejaron de enseñarse. Y se dan elementos muy complicados cuando va la gente a estudiar al extranjero y tienen acceso a un pensamiento económico no neoliberal y vuelven, mejor que se queden callados porque no hay carrera. Eso no le pasa a ningún otro profesor, nos pasa solamente a los economistas. Hay que hacerse el cucho con lo que uno aprendió, porque o no hay cómo. Bueno, esos son los temas que en definitiva han constituido las salidas de la vida y que han llevado a que a lo largo de todo el periodo, digamos, de dictadura, termináramos en una situación como la que describo en el libro, terminamos. Edgardo Hemingway lo relata muy bien, ahí ustedes pueden leer esa gran reunión de Cieplan que se hace en un determinado momento, cuyos protagonistas son Alejandro Foxley, Enrique Correa y Edgardo Hemingway, donde básicamente lo que se dice, señores, nuestras bases no están en condiciones de entender lo que hay que hacer. No podemos públicamente decir lo que nosotros queremos hacer, porque no nos van a elegir. Y así se construye el programa de la concertación, un programa muy distinto del programa que se había construido. Lo que está en el programa de la concertación que lleva a que caiga la dictadura es radicalmente distinto a lo que viene después. Lo que viene después, y es lo que yo trato de mostrar ahí, es un programa neoliberal estructurado en Washington sobre la base de la experiencia chilena de 1985 en adelante. Una experiencia que no es por lo demás diseñada por Vichy, como dice la leyenda, sino que impuesta por la misión del Fondo Monetario Internacional, que viene a renegociar un país que estaba en el suelo. Se habían creado las AFP, pero ¿qué pasaron con las AFP? Eran del Estado, porque quebraron los bancos dueños de las AFP y las AFP se estatizaron. Estábamos hablando de la crisis del 82, se acabaron las AFP pasaron a ser del Estado, se volvieron a privatizar después.
Eso lo hizo el Fondo Monetario, estableció un programa, y ese programa es el que en el momento de la toma, digamos, del gobierno, la concertación dice, esta cuestión funcionó. Porque si nosotros miramos, tenía las cifras anotadas por acá, digamos para no equivocarme, si uno mira, ¿saben ustedes cuánto creció el PIB durante el periodo de Eduardo Frei Montalva? Un 4,31 promedio anual. Durante el periodo de Allende, por la gran crisis, digamos, que se dio, son más difíciles sacar los promedios, pero en el año 72 cayó un 12% y en el año 73 cayó un 5,57%. Si sumamos Frei y Allende, el crecimiento fue de un 3,11%. ¿Ya? Todo el periodo de Frei y Allende. No estoy dando las cifras porque podría parecer que están siendo sesgadas. El 71 fue un año pero estupendo, un alto crecimiento. Pero el promedio Frei y Allende un 3,11. Comparemos igual periodo, el año 74 hasta el año 82, un 2,26%. O sea, mientras todos los chilenos que vivíamos acá nos decían que estamos bien, mañana mejor, la economía está despegando, nos fuimos de la crisis, miren el desastre que teníamos, chuta, resulta que el desastre del gobierno de Allende y el gobierno demócrata cristiano habían dado, ¿no es cierto?, un 3,11 y ahora estamos apenas en un 2,2. Esa era la realidad. O sea, una porquería de desempeño. O sea, hoy día la derecha cuando ve que hay un 2,2 de crecimiento dice, uy, se está destruyendo el país. Eso fue lo que hicieron ellos entre 1972 y 1982. Y cuando comienza a ir bien, desde el año 83 en adelante, crece la economía un 4,60%. Muy bueno. Ese es el periodo bueno, ese es el periodo que llevó a la concertación a decir no podemos tirar esto a la basura. No podemos partir de cero. Creció un 4,6%. ¿Y cuánto creció durante los primeros gobiernos de la concertación hasta el año 98? Un 6,82%. O sea, estos neoliberales que nos dicen que si nosotros tomamos la conducción de la economía, vamos al desastre, no han sido capaces de llegar ni siquiera a la mitad del nivel de crecimiento que ha llegado en aquellos momentos en los cuales los neoliberales no han tenido control de la economía. O sea, si se trata de crecer, nosotros sabemos cómo hacer crecer la economía. Y eso es así. El problema es qué es lo que significa en nosotros, qué es lo que queremos. Ahí, se lo adelanto, no porque ya me alargué mucho, la segunda parte trata por qué el neoliberalismo continuó durante los gobiernos de la concertación. ¿Qué significa eso? Es muy difícil de aceptar para muchos de nosotros decir, digamos, pero ¿cómo? Si hubieron políticas sociales, si mejoró la distribución del ingreso, si pasó esto, si pasó lo otro, ¿cómo va a ser neoliberal? Bueno, primero hay que definir qué es lo que es neoliberal. ¿Ya? En relación a lo que dijo Lisette, yo haría una pequeña... El neoliberalismo es un sustantivo y un verbo. Cuando hablamos de política económica y cuando hablamos de ideología es un sustantivo, es un cuerpo clarísimo. Cuando hablamos de procesos de gobernanza es un verbo. Es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo y ese verbo es muy importante. Entonces, por lo tanto, eso que se va construyendo, ese neoliberalismo, hay que ver cuáles son sus bases y tiene que ver con lo central que diferencia el neoliberalismo del liberalismo. El neoliberalismo cree ciegamente en que los criterios de maximización económica en la toma de decisiones son extensibles a todos los aspectos de la vida humana, a la economía, al sexo, a la vida, a la muerte, las decisiones de matrimonio, las decisiones de suicidio, todas las decisiones de la vida están englobadas con criterios de maximización, como decimos los economistas, con una intersección, digamos, entre una curva de indiferencia y una recta de presupuesto, que es igual a la tangente de la curva, para que no es gráfico, la primera derivada y el matemático es lo mismo que la tangente. Bueno, esas cosas, digamos, en definitiva, el liberalismo no las tuvo nunca, ni las tendrá nunca. Por eso Kaiser se equivoca, pero sin embargo suena mejor liberalismo que neoliberalismo. ¿Y saben por qué? Chile. Chile es la causa por la cual el neoliberalismo está tan desprestigiado. Hay un link que ustedes pueden ver cuando lean el libro, que está en los archivos de la Fundación Margaret Thatcher, y que es una carta de Hayek a la señora Thatcher y la respuesta a la señora Thatcher. Entonces Hayek le dice que era el mentor intelectual de ella.
Le dice, señora Thatcher, esto es lo que usted tiene que hacer. Mire lo que se ha hecho en Chile. Taca, 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 taca. Usted ahora que llegó al poder, año 1980, tiene que hacer lo que se hizo allá en los 6 años pasados. Y la Thatcher le dice, profesor Hayek, con todo el respeto que le tengo, Chile no es Inglaterra. Nosotros tenemos tradiciones democráticas y lo que se ha hecho en Chile no podría jamás calzar con lo que son las tradiciones del Imperio Británico. O sea, dicho de otra manera, lo que hacen esos salvajes, nosotros no lo vamos a hacer. Somos neoliberales, somos derechistas, pero no somos salvajes. De hecho, ustedes recordarán la huelga de los trabajadores británicos, los obreros del carbón, cuando es derrotado el movimiento sindical británico, algo que me tocó ver, una tragedia, digamos. Vieron ustedes a los obreros del carbón bajando sus estandartes cuando pierden la huelga más grande del siglo. ¿Quién financiaba esa huelga? La financiaba Muammar Gaddafi. Él le pasaba la plata a los sindicatos británicos. El mismo dictador suelo, ¿no es cierto?, que había botado un avión de la Rockefeller y los cadáveres habían quedado volando. Pero él decidió financiar. ¿Qué hizo la señora? Estos sindicatos terroristas. Nada. Recibieron dinero, no es ilegal. Actúen. Eso, imagínense lo que hubiera pasado en Chile con una cosa de ese tipo. ¿Ah? Que nosotros recibiéramos una huelga grande de financiamiento, que digo yo, de Argentina, ¿no? No era, sería una cosa impresionante. No hubo muertos para implementar el sistema neoliberal en Inglaterra. Y triunfó. Esta masacre chilena, estos 3.000 desaparecidos, ¿ah? Estos miles de personas asesinadas, cientos de miles de personas encarceladas o torturadas, es lo que manchó el neoliberalismo para siempre. Y es la razón por la que nadie quiere acercarse. Si Chile no hubiera existido, probablemente el neoliberalismo sería más exitoso. Mucho más exitoso a nivel internacional. Tendría una imagen pasable. Probablemente no estaríamos de acuerdo, pero hoy día la imagen neoliberal quedó manchada con sangre, producto de la experiencia chilena. Sin embargo, cuando sacamos ese tema y vamos a los temas económicos, ahí hay mucho que discutir. Y eso lo trato en el segundo tomo. ¿Cuáles eran aquellas cosas en las que la Concertación hizo lo que tenía que hacer y era razonable y no tirar la guagua junto con el agua? ¿Cuáles eran aquellas cosas en las cuales fue derrotada definitivamente? Y el tercer tomo es una cosa que es distinta. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué se sustenta el neoliberalismo? ¿Y qué es lo que tendría que hacer un gobierno post-neoliberal para que tuviera éxito una propuesta que superara lo antiguo sin destruir el país? Apúrese, don Enrique. Bien. Esperemos que sea, digamos, porque además se sabe que va a ser más difícil porque no va a tener que referir a algo que cuando estaba escrito, porque eso está escrito, no estaba, que es el gobierno de Boyos. Entonces, después que termine, y queden enojados conmigo, todos los amigos de la centro izquierda van a quedar enojados al Frente Amplio y ahí sí que ya va a tener que el país. Pero bueno, mira el país después que termine el tercer tomo. No hay problema. Eso es lo que he escrito, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Son, digamos, cosas que ustedes van a poder a lo mejor compartir, no compartir, pero que es la idea que está detrás de estos tomos y que en definitiva, desde mi punto de vista, creo que cuando la historia no queda clara tiende a repetirse, y si todo es neoliberalismo, como de repente se dice en la calle, entonces no es nada, y si no es nada, nada va a cambiar. ¿Ya? Y por el otro lado también hay que analizarlo desde una óptica en la que estamos. No podemos decir todo lo que ha hecho el neoliberalismo está mal, y por lo tanto, si hay apertura económica, no vamos a hacer apertura económica. Si hay mercados operando, en ninguna parte van a operar los mercados. Esos son temas que no están desarrollados en este libro, pero que sí van a estar desarrollados en el tercero, y la crítica a los gobiernos de la Concertación en el segundo. Así que si les gusta este, compren el otro.